El diminuto caballo ejecutó movimientos imposibles cuando Lucía, silenciada por el trauma de la orfandad, tomó sus riendas. Los empresarios que se burlaron de ambos ahora conspiraban para explotar su misteriosa conexión. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El centro ecuestre Las Encinas de Monterrey era reconocido como el más prestigioso de todo México. Sus amplios establos de madera pulida albergaban a los mejores caballos de competición del país, ejemplares majestuosos cuyos cascos habían pisado las pistas más exclusivas de América Latina. El olor a heno fresco y cuero tratado impregnaba el ambiente mientras los rayos del sol se filtraban entre las vigas del techo, iluminando las crines relucientes de los purasangres. En el último puesto del establo, casi oculto entre las sombras, se encontraba el box más pequeño. Allí, ignorado por casi todos, vivía Estrella, un caballo miniatura de apenas 90 centímetros de altura. Su pelaje castaño con manchas blancas contrastaba con su diminuto tamaño, que lo hacía parecer más un juguete que un equino de verdad. Don Hernández, el dueño de Las Encinas, se detuvo frente al pequeño box, su ceño fruncido revelando su frustración. «Este caballo es una vergüenza para mi establecimiento», murmuró, ajustando su sombrero mientras observaba al diminuto animal. «¿Qué se supone que haga con él?» Ningún jinete profesional montaría algo así. Javier Mendoza, el capataz del centro, se acercó con una cubeta de agua fresca. A diferencia de su jefe, él sentía cierta simpatía por la criatura. Lo trajo su sobrina, Don Hernández. Fue un rescate de un circo ambulante que lo maltrataba. No podíamos dejarlo morir. Un acto de caridad que nos cuesta espacio y alimento, respondió el dueño, sacudiendo la cabeza. Y ni siquiera tiene un nombre decente. Se llama Estrella, señor. ¿Estrella? Como le ponen nombre de yegua a un macho. Don Hernández soltó una risa seca. Ese nombre le queda tan grande como este establo. Apenas es una mota de polvo. En ese momento, un grupo de jinetes jóvenes pasó junto al box. Rafael Fuentes, el campeón juvenil de salto, se detuvo al ver al pequeño caballo. ¡Miren! «Es la mascota del centro», exclamó, provocando risas entre sus compañeros. «¿Cuándo empezaremos a dar paseos a los niños de preescolar en él? Tal vez podríamos usarlo para entrenar a los perros de pastoreo», añadió Valentina Ortiz, una amazona de doma clásica, provocando más carcajadas. Estrella agachó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Sus grandes ojos marrones parecían contener una tristeza profunda que nadie se molestaba en notar. «Ya basta», intervino Miguel Ángel, el veterinario del centro, quien se acercaba con su maletín para la revisión semanal. «Este animal merece respeto como cualquier otro». «¿Respeto?», Rafael resopló. «¿Qué utilidad tiene un caballo que apenas llega a mis rodillas? Este lugar es para campeones, no para mascotas de feria». Don Hernández asintió, aunque mantuvo su expresión neutral frente al veterinario. «Oh, Miguel Ángel, revísalo y asegúrate de que esté saludable, al menos hasta que decidamos qué hacer con él». El grupo se dispersó, dejando al veterinario solo con el pequeño equino. Miguel Ángel entró al box y se arrodilló junto a Estrella, acariciando suavemente su crin. «No les hagas caso, pequeño», susurró mientras examinaba sus patas. «Ellos no pueden ver lo especial que eres». Estrella relinchó suavemente, como respondiendo a la amabilidad inusual. El veterinario sonrió, notando algo peculiar en la estructura muscular del animal. «Es fascinante», murmuró para sí mismo. «Tu conformación es perfecta en miniatura».
como un gran caballo de doma en versión reducida. Desde la entrada del establo, Carmen, la cocinera del centro, observaba la escena mientras llevaba una canasta de manzanas para los caballos. A diferencia de los jinetes, ella siempre guardaba las más dulces para Estrella. «Ese caballito tiene algo», comentó a Javier cuando éste pasó a su lado. «Mis abuelos decían que los animales pequeños a veces guardan los espíritus más grandes». «Pues su espíritu no impresiona a don Hernández», respondió el capataz, bajando la voz. «Escuché que está considerando donarlo a una granja escuela después del verano». Carmen sacudió la cabeza con desaprobación. Quitarle a ese animal la oportunidad de demostrar su valor sería un error. Solo necesita a alguien que crea en él. ¿Y quién podría ser ese alguien? Ninguno de nuestros jinetes se interesaría. La cocinera sonrió misteriosamente mientras miraba hacia el horizonte, donde las montañas de la Sierra Madre Oriental se dibujaban contra el cielo azul de Monterrey. El destino tiene formas curiosas de trabajar, Javier. A veces, las almas rotas se encuentran precisamente porque necesitan sanarse mutuamente. Mientras tanto, Estrella observaba desde su box el ir y venir de los majestuosos caballos de competición. Los veía trotar con orgullo, llevar a sus jinetes con elegancia, recibir aplausos y cuidados. Su pequeño corazón anhelaba una oportunidad, aunque fuera mínima, de demostrar que también él podía ser valioso. Lo que el pequeño caballo no sabía era que a varios kilómetros de distancia, en un centro de acogida de las afueras de la ciudad, una niña de grandes ojos tristes miraba por la ventana hacia las montañas, igualmente sola, igualmente incomprendida, esperando encontrar un lugar al que pudiera llamar hogar. El centro de acogida, Esperanza Nueva, se alzaba como un edificio de ladrillo rojizo en las afueras de Monterrey. A diferencia de otros orfanatos, la directora Guadalupe Sánchez había logrado crear un ambiente cálido dentro de sus limitaciones presupuestarias. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y las habitaciones, aunque modestas, mantenían un aire hogareño. Sin embargo, para Lucía Martínez, de 12 años, ninguna decoración podía transformar aquel lugar en un hogar. La niña llevaba 6 meses en el centro, desde que un accidente automovilístico en la carretera a Saltillo le arrebató a sus padres en una noche lluviosa. Su mundo se había reducido a silencio y sombras desde entonces. «Buenos días, Lucía», saludó la psicóloga Fernanda Ruiz, sentándose junto a la niña que contemplaba el patio a través de la ventana. «¿Te gustaría hablar hoy?». Como siempre, no obtuvo respuesta. El mutismo selectivo de Lucía preocupaba a todo el personal. Desde su llegada no había pronunciado más de 10 palabras y solo para necesidades básicas. Sus grandes ojos oscuros, enmarcados por una melena negra que caía en ondas sobre sus hombros, parecían perdidos en un lugar al que nadie más tenía acceso. «Tengo una propuesta para ti», continuó Fernanda, colocando un folleto colorido sobre el alféizar. «Estamos iniciando un programa con el Centro Ecuestre Las Encinas, terapia con caballos para niños como tú». Por primera vez en semanas, algo pareció captar la atención de Lucía. Su mirada se desvió brevemente hacia el papel donde se veían fotografías de majestuosos caballos. «Tu expediente menciona que tu padre tenía una pequeña granja en Oaxaca antes de mudarse a la ciudad», añadió Fernanda, notando el sutil cambio. «¿Te gustaban los animales?». Lucía volvió a su postura habitual, pero sus dedos se movieron ligeramente hacia el folleto, tocando la imagen de un caballo negro. «Lo tomaré como un sí», sonrió la psicóloga. «El programa comienza mañana. Iré contigo. No tienes que preocuparte por nada». Esa noche,
Mientras las demás niñas dormían, Lucía sacó de debajo de su almohada el único objeto que conservaba de su vida anterior: una pequeña figura tallada en madera de un caballo galopando. Su padre la había hecho para su 10º cumpleaños, mientras le contaba historias sobre cómo su abuelo había sido domador de caballos en los llanos de Oaxaca. Los caballos entienden lo que hay en tu corazón sin necesidad de palabras, le había dicho su padre. Son los únicos seres capaces de cargar nuestras penas sin quejarse. Una lágrima solitaria recorrió la mejilla de Lucía mientras apretaba la figurilla contra su pecho. Era la primera vez que lloraba desde el funeral. A la mañana siguiente, el minibús del centro de acogida atravesaba los portones de hierro forjado de las encinas, transportando a 8 niños seleccionados para el programa terapéutico. Lucía observaba con asombro los extensos campos verdes y las instalaciones impecables. «Bienvenidos a las Encinas», los recibió Isabel Torres, la coordinadora del programa. «Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa. Los caballos tienen un poder sanador que supera muchas veces nuestras expectativas». Mientras Isabel daba las instrucciones iniciales, Lucía se separó discretamente del grupo. Algo la atraía hacia los establos, una fuerza que no podía explicar pero tampoco resistir. Se deslizó entre las puertas de madera y caminó lentamente por el pasillo central, admirando a los magníficos animales que los ocupaban. «¿Te has perdido, pequeña?». La voz de Carmen, la cocinera, la sobresaltó. Lucía retrocedió instintivamente. «No tengas miedo, no estás en problemas. Me llamo Carmen, trabajo aquí». La mujer de mediana edad le sonrió con calidez, sosteniendo una canasta con manzanas. «¿Quieres ayudarme a darles un premio a los caballos? Tengo que repartir estas manzanas antes de volver a la cocina». Para sorpresa de Carmen, la niña asintió levemente. Juntas recorrieron los boxes, deteniéndose en cada uno para ofrecer una manzana. Carmen notó cómo la expresión de Lucía cambiaba sutilmente al interactuar con los animales, como si un muro invisible comenzara a resquebrajarse. «Y este es el último», dijo Carmen cuando llegaron al fondo del establo. «Él es especial, se llama Estrella». Lucía se asomó al pequeño box y sus ojos se encontraron con los del diminuto caballo. Algo inexplicable sucedió en ese momento. El caballo se acercó inmediatamente al borde del box, estirando su hocico hacia ella con un suave relincho. «Vaya», susurró Carmen, asombrada. «Normalmente es tímido con los extraños». Lucía extendió lentamente su mano, ofreciendo la última manzana. Estrella la tomó delicadamente de su palma, y luego, para absoluta sorpresa de Carmen, la niña habló. «Es pequeño, como yo me siento». Carmen contuvo el aliento, comprendiendo que acababa de presenciar algo extraordinario. Mientras tanto, Estrella mantenía su mirada fija en Lucía, como si ambos hubieran reconocido en el otro un alma igualmente herida, igualmente incomprendida. «A veces», respondió Carmen suavemente, «las cosas más pequeñas son las que tienen el mayor impacto en nuestras vidas». En la distancia, las voces del grupo se acercaban, buscando a la niña extraviada. Pero en ese rincón olvidado del establo, un vínculo misterioso acababa de formarse, uno que ninguno de los presentes podía imaginar cómo transformaría sus vidas. «Lucía». «Ahí estás». La voz de Fernanda resonó por el establo mientras se acercaba apresuradamente. «Me tenías preocupada, no debes separarte del grupo». Sus palabras se interrumpieron al ver la escena, Lucía acariciando el hocico del pequeño caballo con una familiaridad sorprendente. Carmen le hizo una señal discreta para que bajara la voz. «Ha hablado», susurró la cocinera cuando Fernanda llegó a su lado. «¿Le dijo algo al caballo?».
La psicóloga contuvo la respiración, observando con asombro profesional la interacción entre la niña y el animal. En 6 meses de terapia, no había logrado lo que este diminuto caballo consiguió en apenas unos minutos. «Es asombroso», murmuró Fernanda, sacando discretamente su libreta para hacer anotaciones. La postura corporal, el contacto visual. Hay una conexión inmediata. Isabel Torres se unió a ellas, observando la escena con curiosidad. «¿Quién es este pequeño?», preguntó, señalando a Estrella. «Se llama Estrella», respondió Carmen. «Es nuestro residente más incomprendido. Nadie lo considera útil por su tamaño». Isabel evaluó la situación con ojo clínico. Como especialista en equinoterapia, reconocía una oportunidad cuando la veía. «Di Fernanda, ¿crees que podríamos...?» «Sí», respondió la psicóloga antes de que Isabel terminara la pregunta. «Absolutamente sí». Mientras las adultas conversaban en voz baja, Lucía permanecía en su propio mundo con Estrella. Sus dedos recorrían la crin del caballo, sintiendo cada pelo, memorizando su textura. Por primera vez en meses, la opresión en su pecho parecía aligerarse, como si hubiera encontrado un espacio donde respirar. «Eres como yo», susurró tan bajo que nadie más podía oírla. «Nadie ve lo que hay dentro de ti». Estrella respondió con un suave relincho, como confirmando sus palabras. Fernanda se acercó cautelosamente. «Lucía, ¿te gustaría que Estrella sea tu compañero durante el programa?». La niña asintió sin apartar la mirada del caballo. «Excelente», sonrió Isabel. «Comenzaremos con ejercicios básicos. Primero necesitamos que te familiarices con...». «Quiero montarlo», interrumpió Lucía, sorprendiendo a todos con la claridad de su voz. Un incómodo silencio siguió a sus palabras. Isabel intercambió miradas con Fernanda antes de responder con delicadeza. «Cariño, Estrella es muy pequeño. Normalmente no llevamos jinetes. Sería más bien un compañero para ejercicios de suelo, cepillado, conexión emocional». El rostro de Lucía se ensombreció, y algo de la antigua muralla pareció volver a levantarse en sus ojos. «Don Hernández no lo permitiría», añadió Carmen, apretando su canasta con nerviosismo. «Dice que Estrella no es un caballo de monta». En ese momento, Miguel Ángel, el veterinario, pasaba cerca y se detuvo al escuchar la conversación. «Ah, técnicamente», intervino, «los caballos miniatura pueden soportar un peso proporcionalmente similar al de los caballos grandes. Un niño pequeño o ligero no representaría un problema estructural para él». «¿Lo ves?», dijo Lucía, mirando directamente a Isabel con una intensidad que sorprendió a la instructora. «Necesitaría equipo especializado», respondió Isabel, intrigada por el repentino despliegue de personalidad de la niña. «Una silla adaptada, estribos diferentes. Yo puedo arreglar eso», ofreció Javier, el capataz, que se había acercado atraído por la inusual reunión. «Tengo algunas piezas de cuero y una silla vieja de pony que podría modificar». Fernanda observaba fascinada cómo, de pronto, personas que apenas se conocían se organizaban en torno a una niña que, hasta hace una hora, parecía invisible para el mundo. «Tendríamos que hacerlo discretamente», advirtió Carmen, «al menos hasta que veamos si funciona. Don Hernández está en Ciudad de México por 3 días. Tenemos tiempo. ¿Hacemos esto?», preguntó Isabel a Fernanda, consciente de las implicaciones profesionales. La psicóloga miró a Lucía, quien aferraba la crin de Estrella como si temiera que alguien pudiera separarlos. «Lo hacemos», decidió. La noticia se extendió rápidamente entre el personal, provocando reacciones divididas. Mientras algunos, como Javier y Carmen, se entusiasmaron con el proyecto,
Otros lo consideraron ridículo. Rafael Fuentes, el joven campeón, no tardó en expresar su opinión cuando vio a Javier adaptando una pequeña silla. ¿Es en serio?, se burló, apoyado en la puerta del taller. ¿Estamos convirtiendo esto en un circo ambulante? Es terapia, Rafael, respondió Javier sin levantar la mirada de su trabajo. No todo en este lugar tiene que ver con ganar medallas. Es degradante, insistió el joven. Las encinas tienen un prestigio. Un caballo de juguete con una niña problemática montada en él no es la imagen que necesitamos. Sus palabras fueron interrumpidas por la llegada de Valentina Ortiz, quien, para sorpresa de todos, no compartía la opinión de su compañero. «Déjalos en paz, Rafael», dijo con firmeza. «Si la niña conecta con el caballo, ¿qué más da su tamaño?». Rafael se marchó murmurando sobre estándares y excelencia, mientras Valentina se acercaba para examinar el trabajo de Javier. «Es bueno», aprobó la amazona, «pero necesitará un balance especial para la niña». Los caballos pequeños tienen un centro de gravedad diferente. Al día siguiente, en una pista auxiliar alejada de la actividad principal, Isabel preparaba a Lucía para su primer encuentro formal con Estrella. La niña había llegado temprano, antes que los demás participantes del programa. «Recuerda», explicaba Isabel, «comunicarse con un caballo es principalmente a través del lenguaje corporal. Ellos sienten tu energía, tus emociones». Lucía escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como una esponja. Cuando Javier trajo a Estrella, ya equipado con su pequeña silla adaptada, la niña corrió hacia él con una sonrisa que iluminó su rostro. «Despacio», advirtió Isabel. «Acércate siempre desde el frente para que pueda verte». Pero Estrella ya había reconocido a Lucía y se adelantó hacia ella, relinchando suavemente. «Nunca había visto algo así», comentó Javier, entregando las riendas a Isabel. «Es como si se conocieran de antes». Con cuidadosa preparación, Isabel guió a Lucía para que montara a Estrella. La niña era pequeña y ligera para sus 12 años, lo que facilitaba el equilibrio sobre el miniatura. Una vez acomodada, Isabel comenzó a guiarlos en círculos lentos alrededor de la pista. «¿Cómo te sientes?», preguntó la instructora. «Como si volara», respondió Lucía, su voz más animada que nunca. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes sin palabras. En un momento en que Isabel soltó momentáneamente la cuerda para ajustar algo en la silla, Estrella, en lugar de detenerse, comenzó a trotar en perfectos círculos, respondiendo únicamente a la ligera presión de las piernas de Lucía. «No es posible», susurró Valentina, que observaba desde la valla. «Ese caballo está haciendo una figura de doma clásica perfecta, sin entrenamiento previo». Isabel retrocedió, fascinada por lo que veía. Estrella se movía con la precisión de un caballo de alta escuela, ejecutando transiciones de paso a trote sin vacilación, respondiendo a señales casi imperceptibles de Lucía. «Es como si hubieran nacido para encontrarse», murmuró Fernanda, que había llegado para la sesión y observaba boquiabierta. Lo que ninguno sabía era que desde una ventana del segundo piso, alguien más observaba con interés creciente Miguel Ángel, el veterinario, cuya expresión revelaba algo más que simple curiosidad profesional. Durante las 2 semanas siguientes, Lucía y Estrella se convirtieron en el secreto mejor guardado de las encinas. Mientras don Hernández permanecía ocupado con negocios en la capital, un pequeño grupo de aliados protegía el vínculo creciente entre la niña y el caballo miniatura. Isabel había adaptado un horario especial para que Lucía pudiera pasar tiempo extra en el centro, llegando antes y marchándose después que los demás niños del programa.
Miguel Ángel observaba las sesiones diarias con interés creciente, tomando notas en una libreta gastada. Una tarde, mientras Lucía cepillaba a Estrella después de montar, el veterinario se acercó con paso decidido. «He estado investigando algo», dijo, mostrándole a Isabel y Fernanda un artículo en su tablet. «Miren esto». La pantalla mostraba una fotografía antigua de un espectáculo ecuestre. En el centro, un pequeño caballo idéntico a Estrella realizaba lo que parecía una cabriola de alta escuela. «¿Es Estrella?», preguntó Fernanda, ajustando sus gafas. «No», respondió Miguel Ángel. «Este caballo se llamaba Lucero. Era parte de un famoso circo español que recorría Latinoamérica en los años 90. Era conocido como el bailarín, capaz de ejecutar movimientos de doma clásica que caballos entrenados durante años no lograban dominar». Isabel frunció el ceño, intrigada. «¿Qué relación tiene con Estrella?». «Según mis investigaciones, Lucero desapareció después de una función en Veracruz. Muchos pensaron que había muerto, pero ahora creo que fue robado y vendido para reproducción». Miguel Ángel bajó la voz. «Estoy casi seguro de que Estrella es descendiente directo de Lucero. La conformación, los movimientos, la inteligencia. Es genética pura». «¿Me estás diciendo que este caballo de juguete que todos menosprecian podría ser un ejemplar único?». Isabel parecía incrédula. «No solo único», enfatizó Miguel Ángel, «potencialmente invaluable para la cría. Los caballos con esa capacidad innata para la doma son extremadamente raros». Mientras los adultos conversaban, Lucía permanecía absorta en su tarea, susurrando secretos al oído de Estrella. Para ella, el valor del caballo no residía en su linaje o habilidades, sino en la forma en que parecía entender su dolor sin necesidad de palabras. «Mi papá decía que los caballos tienen memoria en los huesos», comentó de repente, sorprendiendo a todos con su intervención, «que recuerdan cosas que ni siquiera han vivido». Los tres adultos intercambiaron miradas, impresionados por la sabiduría inesperada en palabras tan jóvenes. «Pero tu padre tenía razón, Lucía», asintió Miguel Ángel. «Los científicos lo llaman memoria genética. Algunos comportamientos y habilidades pueden transmitirse a través de generaciones». La conversación fue interrumpida por el sonido de un vehículo aproximándose. Carmen apareció corriendo, su rostro tenso con alarma. «Es el coche de don Hernández. Ha regresado antes de lo previsto». Un pánico ordenado se desató. Javier condujo rápidamente a Estrella de vuelta a su box, mientras Isabel ayudaba a Lucía a guardar el equipo adaptado. Fernanda consultó su reloj, calculando si tenían tiempo de salir sin ser vistos. «Demasiado tarde», murmuró Carmen, mirando por la ventana. «Ya está entrando al establo principal». Miguel Ángel tomó una decisión rápida. «Isabel, llévate a Lucía por la puerta trasera. Fernanda, acompáñalas. Carmen, Javier y yo distraeremos a don Hernández». Lucía se resistió cuando Isabel intentó guiarla hacia la salida. «No quiero irme. Estrella me necesita». «Volverás mañana», prometió Fernanda, aunque su tono revelaba incertidumbre. «Ahora debemos irnos». Con el corazón encogido, Lucía permitió que la alejaran, mirando hacia atrás donde Estrella relinchaba inquieto, como presintiendo la separación. En el establo principal, don Hernández inspeccionaba sus caballos con satisfacción. Rafael Fuentes lo acompañaba, aprovechando la oportunidad para congraciarse con el propietario. «Todo parece en orden», comentó Hernández, «aunque percibo cierta actividad inusual». «Sobre eso, señor», comenzó Rafael con tono confidencial, «hay algo que debería saber». «Don Hernández», interrumpió Miguel Ángel, apareciendo oportunamente. «Qué sorpresa tenerlo de vuelta. Justamente estábamos revisando a Majestuoso. Su rendimiento ha mejorado notablemente después del tratamiento».
El propietario se distrajo momentáneamente con la mención de su caballo favorito, pero Rafael no estaba dispuesto a perder su oportunidad. Don Hernández, creo que debería saber que su caballo miniatura está siendo utilizado para montar. Un silencio tenso cayó sobre el establo. Miguel Ángel y Javier intercambiaron miradas de preocupación. Disculpa. El tono de Hernández era peligrosamente suave. Es parte del programa terapéutico, explicó rápidamente Miguel Ángel. Un experimento controlado con resultados prometedores. ¿Quién autorizó esto?, exigió Hernández, su rostro enrojeciendo gradualmente. Yo lo hice, respondió Isabel, que había regresado tras dejar a Lucía con Fernanda. Como coordinadora del programa, consideré que era beneficioso tanto para la niña como para el animal. Don Hernández la miró fijamente. Convertiste mi centro ecuestre de élite en un parque de atracciones para niños problemáticos. No, señor, respondió Isabel con calma profesional. Estamos descubriendo el verdadero potencial de un animal que todos habían descartado. Quiero verlo, declaró Hernández después de un momento de reflexión. Mañana. Quiero ver qué es tan especial en ese caballo de juguete que justifica ir contra mis órdenes expresas. Mientras salía del establo, Rafael sonrió con satisfacción a Isabel y Miguel Ángel. Mañana todos verán lo ridículo que es esto. Las Encinas volverá a centrarse en lo que importa. Campeones reales, no mascotas de circo. Lo que Rafael no sabía era que sus palabras contenían más verdad de la que imaginaba, aunque no de la forma que él esperaba. Esa noche, en el centro de acogida Esperanza Nueva, Lucía no podía dormir. La ansiedad por lo que sucedería al día siguiente la mantenía despierta, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado de Monterrey. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, mezclándose con las estrellas como si el cielo y la tierra se hubieran fusionado en un lienzo infinito. ¿Estás preocupada por mañana? La voz suave de Fernanda la sorprendió. La psicóloga había decidido quedarse hasta tarde, presintiendo que Lucía podría necesitar apoyo. La niña asintió, apretando entre sus manos la pequeña figura de madera tallada que representaba a un caballo. ¿Y si no me dejan verlo más?, preguntó con voz quebrada. Estrella es el único que me entiende. Fernanda se sentó a su lado en la cama, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces, Lucía, la vida nos presenta batallas que parecen imposibles de ganar, pero ¿sabes qué he aprendido en mis años de trabajo? Que las conexiones verdaderas siempre encuentran un camino. ¿Como mis padres?, preguntó Lucía, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Ellos se fueron para siempre. El corazón de Fernanda se encogió. Era la primera vez que Lucía mencionaba directamente a sus padres desde el accidente. Tus padres viven en ti, Lucía, en tus recuerdos, en tus acciones, en tu amor por los caballos que heredaste de tu papá. Tomó suavemente la figurilla de madera y en los regalos que te dejaron. Ellos nunca desaparecen completamente. Después de un silencio contemplativo, Fernanda añadió: mañana estaré contigo. Y recuerda, Estrella necesita que seas fuerte por los dos. Esas palabras parecieron resonar en Lucía, quien finalmente asintió y se recostó, permitiendo que Fernanda la arropara como no lo había hecho desde su llegada al centro. Al amanecer, mientras el sol comenzaba a colorear el horizonte con tonos anaranjados, Las Encinas ya bullía de actividad inusual. La noticia de la demostración se había extendido entre el personal, dividiendo las opiniones entre quienes apoyaban el experimento y quienes lo consideraban una pérdida de tiempo. Don Hernández había solicitado que varios entrenadores profesionales y propietarios de otros centros ecuestres estuvieran presentes,
convirtiendo lo que debía ser una simple evaluación en un evento casi público. Para Miguel Ángel, esto confirmaba sus sospechas. Hernández buscaba humillar el proyecto para justificar su decisión de deshacerse de Estrella. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró a Isabel mientras observaban la llegada de varios vehículos lujosos. «Ha convocado a medio mundo ecuestre de Monterrey». «Quizás sea mejor así», respondió Isabel, sorprendentemente serena. «Si lo que sospechas sobre Estrella es cierto, hoy todos verán su verdadero valor». En el establo, Javier cepillaba meticulosamente a Estrella, quien parecía sentir la importancia del día. El pequeño caballo se mantenía inusualmente quieto, sus ojos alertas siguiendo cada movimiento a su alrededor. «Hoy es tu día, pequeño», le susurró Javier. «Muéstrales a todos quién eres realmente». Carmen entró con una zanahoria fresca, su rostro mostrando preocupación. «Acaba de llegar el minibús del centro. Lucía viene con ellos». «¿Cómo se ve?», preguntó Javier. «Diferente», respondió Carmen después de una pausa. Como si hubiera crecido de repente. En la entrada principal, don Hernández recibía a sus invitados con la confianza de quien anticipa un espectáculo a su favor. Entre ellos destacaba Rodrigo Mendoza, propietario de la Hacienda El Dorado, el centro ecuestre rival más importante de la región. «Alfonso, esto mejor vale mi tiempo», comentó Mendoza con una sonrisa condescendiente. «Un caballo miniatura en las encinas». «Los tiempos están cambiando. Una situación temporal, te lo aseguro», respondió Hernández, guiando al grupo hacia la pista auxiliar donde se realizaría la demostración. Cuando Lucía bajó del minibús, varias miradas se volvieron hacia ella. La niña que descendió no se parecía a la criatura frágil y silenciosa de días anteriores. Vestía el uniforme prestado del programa ecuestre, con la barbilla ligeramente elevada y una determinación en sus ojos que sorprendió incluso a Fernanda. «Parece otra persona», susurró la psicóloga a Isabel cuando se reunieron. «El poder transformador de un propósito», respondió Isabel. «Ahora no lucha solo por ella, sino por Estrella». Don Hernández dio 3 palmadas para llamar la atención de todos. «Señoras y señores, agradezco su presencia en esta inusual demostración. Aparentemente, algunos miembros de mi personal han considerado apropiado utilizar un caballo miniatura como montura para el programa terapéutico. Hoy evaluaremos si esta iniciativa merece continuidad o si, como sospecho, es mejor mantener ciertos estándares de excelencia en las encinas». Su discurso fue recibido con algunas risas discretas y miradas escépticas entre los invitados. Rafael Fuentes se mantenía cerca del propietario, su postura reflejando la confianza de quien espera una vindicación. Isabel dio un paso adelante. «Con su permiso, me gustaría presentar a Lucía Martínez y a Estrella. Lo que verán hoy no es fruto de entrenamiento intensivo, sino de una conexión natural que desafía explicaciones convencionales». Mientras hablaba, Javier apareció guiando a Estrella, ya equipado con su pequeña silla adaptada. Varios murmullos y risas contenidas se elevaron entre los espectadores al ver el diminuto tamaño del caballo. «¿Es una broma?», se escuchó decir a alguien. «Ese no es un caballo, es un perro grande con herradura». Lucía, que esperaba junto a Isabel, no pareció afectada por los comentarios. Sus ojos estaban fijos en Estrella, como si entre ellos existiera una conversación silenciosa que nadie más podía escuchar. «Cuando estés lista», indicó Isabel suavemente. La niña se acercó a Estrella con pasos seguros. Sin necesidad de ayuda, montó al pequeño caballo con una gracia que sorprendió a varios observadores. Una vez acomodada,
tomó las riendas y respiró profundamente. «Muéstrales quién eres», susurró al oído de Estrella. Lo que sucedió a continuación dejó a la audiencia en completo silencio. Sin ninguna indicación visible, Estrella comenzó a moverse en un patrón perfecto de doma clásica. Sus patas se elevaban con precisión milimétrica, ejecutando pasos que muchos de los caballos de competición presentes tardarían años en dominar. Rodrigo Mendoza fue el primero en reaccionar, dando un paso hacia la valla para observar mejor. «Eso es un passage perfecto», murmuró con asombro profesional. «Junopi lo está ejecutando sin comandos evidentes». Don Hernández observaba boquiabierto cómo el caballo que había considerado una vergüenza para su establecimiento ejecutaba movimientos de alta escuela con una niña que apenas hablaba hace unas semanas. Valentina Ortiz, la amazona de doma, se acercó a Miguel Ángel, su expresión una mezcla de asombro y respeto profesional. «Es como ver a un maestro en miniatura», comentó en voz baja. «La sincronización, la ligereza, la precisión, ¿cómo es posible sin entrenamiento?». Miguel Ángel sonrió, observando sus notas. «La sangre siempre habla. Valentina, siempre». Mientras Lucía y Estrella continuaban su demostración, el ambiente en la pista se transformó. Las risas y murmullos desdeñosos fueron reemplazados por expresiones de asombro y respeto. Incluso Rafael, que había estado tan seguro del fracaso, observaba con incredulidad la exhibición impecable. Para Lucía, sin embargo, el mundo exterior había desaparecido. En ese momento, solo existían ella y Estrella, moviéndose como un solo ser, comunicándose a través de un lenguaje más antiguo que las palabras, uno hecho de confianza, respeto y un entendimiento que trascendía lo explicable. Cuando Lucía finalmente detuvo a Estrella en el centro de la pista, un silencio absoluto reinaba en las encinas. Durante varios segundos, nadie se atrevió a romperlo, como si todos temieran despertar de un sueño colectivo. Finalmente, Rodrigo Mendoza comenzó a aplaudir, y pronto los demás invitados se unieron en una ovación espontánea que resonó por todo el recinto. Don Hernández permanecía inmóvil, su rostro una máscara indescifrable, mientras observaba a la niña desmontar con gracia del pequeño caballo. Isabel se acercó a Lucía, colocando protectoramente un brazo sobre sus hombros mientras los invitados se aproximaban, todos hablando al mismo tiempo, lanzando preguntas y felicitaciones. «Extraordinario», comentó una reconocida criadora de caballos andaluces. «Nunca había visto tal precisión en movimientos de alta escuela sin años de entrenamiento previo. La niña tiene un don natural», añadió otro entrenador. «La comunicación entre jinete y caballo es casi telepática». Rodrigo Mendoza se abrió paso entre el grupo, su mirada evaluadora fija en Estrella. Se arrodilló para examinar de cerca al pequeño equino, sus manos expertas recorriendo las patas y el lomo con interés profesional. «Extraordinaria conformación», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Miniatura perfecta de un caballo de doma. ¿De dónde viene exactamente?». Miguel Ángel intervino percibiendo una oportunidad. «Fue rescatado de un circo ambulante. Tenemos razones para creer que desciende de Lucero, el bailarín». El nombre provocó un murmullo entre los conocedores. Mendoza se incorporó con renovado interés. «¿Lucero?». «El legendario miniatura español. Pensé que su línea se había extinguido». «Aparentemente no», respondió Miguel Ángel, entregándole su tablet con la investigación. «La similitud morfológica y comportamental es innegable». Mientras la conversación técnica continuaba, Lucía permanecía junto a Estrella, ajena a la conmoción que habían causado. Para ella,
Lo único importante era que su amigo hubiera tenido la oportunidad de brillar. Don Hernández finalmente se acercó, su expresión ahora cuidadosamente compuesta en una sonrisa calculadora. «Isabel, debo admitir que me ha sorprendido gratamente», dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Claramente, hay algo especial en este inusual ejemplar». Isabel percibió el cambio inmediato. El tono despectivo había desaparecido, reemplazado por el de un hombre de negocios que reconoce una oportunidad inesperada. «Es el resultado del vínculo con Lucía», respondió diplomáticamente. «Juntos han logrado algo extraordinario». Sin duda, asintió Hernández, mirando ahora a la niña con nuevo interés. «Lucía, ¿verdad? Tienes un talento innato, pequeña. Quizás deberíamos considerar un programa más formal para ti, aquí en Las Encinas». Antes de que Lucía pudiera responder, Rodrigo Mendoza se acercó con decisión. «Alfonso, hablemos en privado», propuso, guiando a Hernández por el brazo. «Tengo una propuesta que podría interesarte». Mientras los dos hombres se alejaban, Fernanda se acercó a Lucía. La psicóloga había observado toda la escena con emociones encontradas. Orgullo por el logro de Lucía, pero también preocupación por las miradas calculadoras que ahora se posaban sobre ella y Estrella. «Lo hiciste maravillosamente», le dijo, arrodillándose para quedar a su altura. «¿Cómo te sientes?» «Feliz», respondió Lucía con sencillez, acariciando el cuello de Estrella. «Ahora nadie puede separarnos, ¿verdad?» La pregunta quedó suspendida en el aire cuando Rafael Fuentes, cuyo rostro había pasado de la burla a la envidia, se acercó a ellas. «Impresionante truco», comentó con una sonrisa tensa. «Pero no te emociones demasiado. En Las Encinas valoramos la consistencia, no los espectáculos de una sola función». «No fue un truco», respondió Lucía con una firmeza que sorprendió a todos. «Estrella es especial. Tú no puedes verlo porque solo te importan los trofeos». Rafael entrecerró los ojos, claramente molesto por la respuesta directa de una niña. «Cuida tus palabras, pequeña. Las cosas pueden cambiar muy rápido en este mundo». Javier intervino, colocándose protectoramente junto a Lucía. «Es suficiente, Rafael. Busca a alguien de tu tamaño». El joven jinete se alejó con evidente irritación, mientras Carmen se acercaba apresuradamente. «No me gusta lo que está pasando», murmuró la cocinera. Don Hernández y Mendoza llevan 10 minutos encerrados en la oficina y por sus expresiones están negociando algo importante. «¿Crees que quieran vender a Estrella?», preguntó Isabel, preocupada. «Después de lo que vieron hoy, Estrella vale su peso en oro», respondió Miguel Ángel, «como semental para una línea de caballos miniatura de alta escuela». Lucía, que había estado escuchando, abrazó instintivamente el cuello de Estrella. «Ya no pueden llevárselo, me lo prometieron. Nadie va a separarte de Estrella», aseguró Fernanda, aunque su tono revelaba incertidumbre. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Don Hernández y Rodrigo Mendoza salieron, estrechándose las manos con evidente satisfacción. Ambos se dirigieron hacia el grupo reunido alrededor de Estrella. «Tenemos un anuncio que hacer», declaró Hernández, su rostro resplandeciente con el brillo característico de un negocio lucrativo. La Hacienda El Dorado y Las Encinas han llegado a un acuerdo histórico de colaboración. Mendoza asintió, su mirada calculadora evaluando a Estrella como quien examina una inversión valiosa. «Un acuerdo que beneficiará enormemente a ambas partes». Miguel Ángel y Javier intercambiaron miradas preocupadas, mientras Lucía se aferraba con más fuerza a Estrella, un presentimiento oscuro creciendo en su corazón. «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Isabel directamente. La sonrisa de don Hernández se ensanchó, pero no llegó a sus ojos.
uno que pondrá a este pequeño fenómeno en el mapa del mundo ecuestre y que cambiará el destino de todos los involucrados permanentemente. Esa tarde, en la oficina principal de Las Encinas, don Hernández desplegó los documentos del acuerdo sobre su escritorio de caoba. Isabel, Miguel Ángel, Fernanda y Guadalupe Sánchez, la directora del centro de acogida, escuchaban con creciente preocupación mientras el propietario exponía los términos con evidente satisfacción. «El acuerdo es simple», explicó Hernández, ajustándose los lentes. Estrella será trasladado a la Hacienda El Dorado como semental principal para un nuevo programa de cría de caballos miniatura de alta escuela. Mendoza aportará sus mejores yeguas y la tecnología de reproducción más avanzada. «¿Y qué hay de Lucía?», preguntó Fernanda directamente. «La conexión entre ella y Estrella es lo que hace posible todo esto». Don Hernández sonrió, como quien se complace en revelar un aspecto brillante de su plan. «Precisamente, Lucía recibirá un contrato como entrenadora junior. Vivirá en El Dorado durante los fines de semana para trabajar con Estrella y los futuros potros. Pero Lucía es una menor bajo tutela del Estado», intervino Guadalupe con firmeza. «No puede simplemente trasladarse a una hacienda privada. Hay protocolos, regulaciones». «Todo contemplado en el contrato», respondió Hernández con un gesto despreocupado. «El programa se presentará como una extensión terapéutica con beneficios educativos. Las autoridades estarán encantadas de aprobar algo que podría transformar la vida de una huérfana». Isabel intercambió miradas con Miguel Ángel. La manipulación era evidente, pero también lo era la oportunidad. «¿Cuál es la compensación para Lucía?», preguntó el veterinario. «Además del prestigio de trabajar con El Dorado», respondió Hernández, arqueando una ceja. «Mendoza ha ofrecido financiar su educación completa en una escuela privada especializada en equitación. Y cuando cumpla 18 años, recibirá un porcentaje de los beneficios del programa de cría. En cualquier otra circunstancia, podría parecer un acuerdo generoso, pero todos los presentes percibían la verdad subyacente. Lucía y Estrella eran ahora activos valiosos a explotar. «¿Cuándo pretenden iniciar este programa?», preguntó Guadalupe. «Inmediatamente», respondió Hernández. «El traslado de Estrella está programado para el lunes». «En 3 días». Fernanda no pudo ocultar su alarma. «Es demasiado precipitado para Lucía. Necesita tiempo para procesar este cambio». «Los negocios no esperan, señorita Ruiz», replicó Hernández con impaciencia. «Mendoza tiene compradores internacionales interesados en el concepto. La oportunidad de mercado es ahora». La reunión concluyó con un ambiente tenso. Mientras salían de la oficina, Isabel detuvo a Fernanda y Miguel Ángel en un rincón apartado. «Esto no se trata de terapia ni de educación», susurró con urgencia. «Es una explotación pura y simple». «Estoy de acuerdo», asintió Miguel Ángel. «El valor genético de Estrella es incalculable si mi teoría sobre su ascendencia es correcta. Y Lucía es la llave para acceder a ese potencial». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Fernanda. «Legalmente, no tenemos argumentos para oponernos. El contrato está bien estructurado». Mientras discutían en voz baja, no notaron a Rafael Fuentes escuchando desde detrás de una columna, su rostro oscureciéndose con cada palabra. En el establo, Lucía permanecía junto a Estrella, ajena a las negociaciones que decidían su futuro. Carmen le había llevado un sándwich y un vaso de limonada, preocupada por la niña que se negaba a separarse del caballo. «Vas a ser famoso», susurraba Lucía a Estrella mientras cepillaba su crin. «Todos saben ahora lo especial que eres. Se lo han ganado ustedes dos.
comentó Javier, quien revisaba las herraduras del pequeño caballo. Nunca había visto a don Hernández tan impresionado. Lucía sonrió, pero su expresión pronto se tornó seria. ¿Crees que intentarán separarnos? Javier dudó, incapaz de mentirle. No lo sé, pequeña. Pero hay muchas personas aquí que los apoyarán pase lo que pase. La conversación fue interrumpida por la llegada de Rafael, cuyo rostro normalmente arrogante mostraba ahora una expresión extrañamente preocupada. «Deberías saber lo que están planeando», dijo sin preámbulos. «Van a llevarse a Estrella a El Dorado». Lucía palideció, sus manos deteniéndose en medio del cepillado. «No pueden hacer eso». «Ya está decidido», continuó Rafael. «El contrato está firmado. Se lo llevan el lunes». «¿Por qué me dices esto?», preguntó Javier, sorprendido por la aparente preocupación del joven que siempre había despreciado a Estrella. Rafael se encogió de hombros, evitando su mirada. «Quizás no me guste ese caballo miniatura, pero lo que planean hacer no es justo». Cuando Rafael se marchó, Lucía se volvió hacia Javier, sus ojos grandes y asustados. «No dejaré que se lo lleven». «No pueden separarnos». «Tranquila», respondió Javier, aunque su propio corazón se encogía ante la inevitabilidad de la situación. «Hablaré con Isabel y Miguel Ángel. Encontraremos una solución». Pero mientras pronunciaba esas palabras de consuelo, Javier sentía el peso de la impotencia. ¿Qué podían hacer unos pocos empleados y una niña huérfana contra el poder combinado de dos de los empresarios ecuestres más influyentes de México? En su oficina, Rodrigo Mendoza revisaba fotografías de Estrella y Lucía enviadas por don Hernández. Su sonrisa satisfecha revelaba la magnitud de la oportunidad que había descubierto. «Prepara el establo especial», ordenó a su capataz por teléfono, «y contrata seguridad adicional. Este pequeño caballo acaba de convertirse en el activo más valioso de El Dorado». Lo que Mendoza no sabía era que en las encinas un pequeño grupo comenzaba a formarse, unidos por la determinación de proteger el vínculo especial entre una niña huérfana y el caballo que había devuelto la luz a sus ojos. El domingo por la mañana, faltando solo un día para el traslado programado, una reunión inusual se desarrollaba en la pequeña casa de Carmen, situada en los límites de la propiedad de las Encinas. La modesta sala de estar, con sus paredes adornadas con fotografías familiares y su mobiliario gastado pero limpio, albergaba ahora a un grupo determinado a cambiar el curso de los acontecimientos. Isabel, Miguel Ángel, Javier, Fernanda, Guadalupe y, sorprendentemente, Rafael Fuentes estaban sentados en círculo mientras Carmen servía café en tazas desparejadas. En el centro de la mesa de madera, los documentos del contrato yacían como testigos silenciosos del desafío que enfrentaban. «Repasemos nuestras opciones», comenzó Miguel Ángel, ajustándose las gafas. «Legalmente estamos atados de manos. El contrato es sólido, pero éticamente es cuestionable», intervino Guadalupe. «Usar a una menor en situación vulnerable para fines comerciales, independientemente de los beneficios prometidos, roza lo ilegal». Fernanda negó con la cabeza. «He consultado discretamente con un colega en servicios sociales. El contrato ha sido cuidadosamente redactado para parecer benéfico para Lucía. Educación privada, formación ecuestre, estabilidad económica futura, sobre el papel, es un sueño para cualquier niño en su situación. El problema no son los beneficios», aclaró Isabel, «es la explotación subyacente. Estrella será utilizado intensivamente para reproducción y Lucía será prácticamente obligada a realizar su magia para entrenar a los potros». Todo bajo la fachada de una oportunidad. Carmen colocó una bandeja de pan dulce recién horneado en la mesa.
Mi abuela siempre decía que cuando la justicia falla, la astucia debe prevalecer. Todas las miradas se volvieron hacia la cocinera, quien sonrió misteriosamente antes de continuar. Si no podemos ganar jugando con sus reglas, quizás debamos cambiar el juego. ¿Qué sugieres?, preguntó Javier, intrigado. Y antes de compartir mi idea, necesito entender algo. Carmen se volvió hacia Rafael, cuya presencia aún desconcertaba a muchos. ¿Por qué estás aquí, muchacho? Hasta hace 2 días te burlabas de Estrella y despreciabas todo este proyecto. Rafael, incómodo bajo el escrutinio colectivo, se removió en su asiento antes de responder. Mi abuelo tenía un pequeño rancho en Hidalgo. Comenzó, su voz inusualmente suave. Nada lujoso como las encinas o el dorado. Él criaba caballos criollos para trabajo, no para competición. Cuando yo tenía 10 años, mi padre decidió que ese mundo era demasiado modesto para mí. Me inscribió en clases de equitación de élite, vendió el rancho y me prohibió visitar a mi abuelo. Hizo una pausa, luchando visiblemente con emociones que normalmente mantenía ocultas. Mi abuelo falleció el año pasado. En su testamento me dejó un único caballo, un viejo criollo llamado Tormenta que había sido su compañero durante décadas. Mi padre quiso venderlo inmediatamente, pero yo me opuse. Rafael levantó la mirada, sus ojos brillantes con determinación. Ver a Lucía con Estrella me recordó lo que significa tener una conexión verdadera con un caballo. No por los trofeos o el prestigio, sino por algo más profundo. Un silencio respetuoso siguió a su confesión. Carmen fue la primera en romperlo, colocando una mano reconfortante sobre el hombro del joven. El amor por los caballos siempre encuentra su camino de regreso a nuestros corazones, dijo con sabiduría. Ahora, creo que tengo un plan, pero necesitaremos la ayuda de todos. Especialmente la tuya, Rafael. Durante la siguiente hora, el grupo escuchó atentamente mientras Carmen exponía su estrategia. A medida que los detalles se revelaban, expresiones de duda, sorpresa y finalmente determinación atravesaron los rostros de los presentes. «Es arriesgado», comentó Isabel cuando Carmen terminó. «Y podríamos perder nuestros trabajos. Yo podría enfrentar sanciones profesionales», añadió Fernanda, aunque su tono sugería que había aceptado esa posibilidad. «Y yo tendría que enfrentarme directamente a don Hernández», dijo Rafael, sorprendentemente resuelto. Miguel Ángel, que había permanecido pensativo, finalmente habló. «Pero si funciona, habremos hecho lo correcto. No solo por Lucía y Estrella, sino por todos los que vendrán después. ¿Todos de acuerdo entonces?», preguntó Carmen, extendiendo su mano al centro del círculo. Una a una, las manos se unieron en un pacto silencioso. Mientras tanto, en las encinas, Lucía permanecía junto a Estrella. Después de que Fernanda le comunicara la noticia oficial sobre el traslado, la niña había pasado cada momento posible con el pequeño caballo, como si intentara grabar en su memoria cada detalle: el aroma de su pelaje, la textura de su crin, el sonido único de su relincho. «No dejaré que nos separen», le susurraba repetidamente, aunque su voz revelaba la duda que crecía en su interior. «Encontraremos una manera». Don Hernández, que supervisaba los preparativos finales para el traslado, pasó junto al box de Estrella y se detuvo brevemente, observando a la niña con una mezcla de impaciencia y cálculo. «Deberías estar emocionada, Lucía», comentó, forzando un tono amable. «La Hacienda El Dorado es uno de los centros ecuestres más prestigiosos de Latinoamérica. Muchos jinetes darían cualquier cosa por la oportunidad que tú tendrás». Lucía levantó la mirada.
sus ojos oscuros encontrándose directamente con los del empresario. ¿Podré estar con Estrella todos los días? Los fines de semana, corrigió Hernández, y ocasiones especiales, por supuesto. El resto del tiempo, Estrella estará ocupado con el programa de reproducción. Él no es una máquina, respondió Lucía con una madurez que sorprendió al hombre. Es un ser vivo con sentimientos. Don Hernández sonrió condescendientemente. Los caballos son inversiones, pequeña, hermosas, nobles inversiones que debemos administrar sabiamente. Cuando el empresario se alejó, Lucía abrazó el cuello de Estrella, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No entienden, susurró. Para ellos, solo somos números en un contrato. El pequeño caballo respondió frotando suavemente su hocico contra el rostro de la niña, como consolándola. De alguna manera, en ese gesto simple, Lucía sintió una promesa. Pasara lo que pasara, el vínculo que compartían trascendería cualquier separación física. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, un plan audaz se ponía en marcha, uno que desafiaría el poder y la influencia de hombres como Hernández y Mendoza, apostando todo a la creencia de que algunas conexiones son demasiado sagradas para ser compradas y vendidas. El lunes amaneció con un cielo nublado sobre Monterrey, como si la naturaleza misma presintiera la importancia del día. En las encinas, el camión de transporte de la Hacienda El Dorado ya esperaba en la entrada principal, su rampa descendida y sus puertas abiertas como la boca de un monstruo a punto de devorar un tesoro invaluable. Don Hernández, vestido con un traje impecable para la ocasión, consultaba repetidamente su reloj mientras Rodrigo Mendoza hablaba por teléfono con inversionistas internacionales, prometiéndoles resultados extraordinarios del programa de cría que estaba a punto de iniciar. ¿Dónde está la niña?, preguntó Hernández a uno de los mozos de cuadra. El traslado está programado para las 10 en punto. No la he visto esta mañana, señor, respondió el joven nerviosamente. Tampoco a Isabel o al veterinario. Hernández frunció el ceño, un presentimiento incómodo instalándose en su mente. Se dirigió con paso firme hacia el establo principal, donde Javier supervisaba los últimos preparativos para el traslado de Estrella. ¿Dónde está Lucía?, exigió. Que el transporte está listo. Javier, inusualmente tranquilo ante la evidente irritación de su jefe, respondió con naturalidad. Debe estar por llegar. Fernanda iba a traerla temprano para despedirse de Estrella. En ese momento, el teléfono de Hernández sonó. Era la directora del centro de acogida. «Guadalupe, ¿dónde está la niña?» «Me temo que tenemos un problema», respondió Guadalupe con voz serena. Lucía ha presentado síntomas preocupantes esta mañana. Fiebre alta, estado confusional. El médico cree que podría ser una reacción de estrés agudo. Ha recomendado reposo absoluto y evaluación psicológica urgente. Imposible, espetó Hernández. La necesitamos aquí. El traslado no puede retrasarse. Lo lamento, pero la salud de la niña es mi prioridad, respondió Guadalupe con firmeza. Tengo informes médicos que respaldan la situación. Si desea proceder sin Lucía, es su decisión, pero deberá asumir la responsabilidad de cualquier consecuencia sobre su bienestar emocional. Mientras Hernández lidiaba con esta inesperada complicación, Rafael Fuentes apareció en la pista principal, montando majestuosamente a majestuoso, el purasangre Estrella de las Encinas. Vestido con el uniforme de competición completo, el joven jinete comenzó a realizar ejercicios de doma de alta escuela frente a los invitados y periodistas que habían sido convocados para cubrir el traslado de Estrella. ¿Qué demonios está haciendo?,
murmuró Hernández, observando cómo la atención de todos se desviaba hacia la impresionante exhibición. Mendoza, momentáneamente distraído de su llamada, se acercó para observar. Tu chico tiene talento, comentó con genuina admiración. Esos movimientos de Piafé son casi perfectos. Aprovechando la distracción, Carmen se deslizó discretamente hacia la oficina principal, donde el contrato original aguardaba en la caja fuerte de Hernández. Con habilidad sorprendente para una cocinera, manipuló la combinación que había memorizado después de años de observación casual. Mientras tanto, en el centro de acogida, Lucía permanecía sentada en la sala de terapia con Fernanda, su rostro tenso mientras miraba el reloj. ¿Crees que funcionará?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen nunca falla, respondió Fernanda con confianza que no sentía completamente. Y Miguel Ángel ya está en posición. De vuelta en las encinas, la situación comenzaba a complicarse. La exhibición improvisada de Rafael había atraído a todos los presentes hacia la pista principal, dejando el establo momentáneamente desatendido. Aprovechando la oportunidad, Miguel Ángel se acercó al box de Estrella con un pequeño maletín veterinario. Llegó el momento. Pequeño, murmuró mientras preparaba rápidamente una jeringa. Confía en mí. Con movimientos precisos, administró una inyección en el cuello del caballo miniatura. En cuestión de minutos, Estrella comenzó a mostrar signos de malestar, su respiración acelerándose y sus patas moviéndose inquietas. ¡Emergencia médica!, gritó Miguel Ángel con convincente alarma. ¡Estrella está presentando síntomas de cólico! La noticia se propagó rápidamente, interrumpiendo la exhibición de Rafael y devolviendo la atención al pequeño protagonista. Don Hernández y Mendoza corrieron hacia el establo, su rostro reflejando pánico ante la posibilidad de perder su valiosa inversión. ¿Qué ha pasado?, exigió Mendoza, observando con horror cómo Estrella se retorcía en aparente dolor. Parece un cólico severo, explicó Miguel Ángel con profesionalismo impecable, probablemente desencadenado por el estrés del traslado inminente. ¡Haz algo!, ordenó Hernández. Necesito trasladarlo inmediatamente a la clínica veterinaria, respondió Miguel Ángel con calma calculada. Este tipo de condición puede ser fatal si no se trata adecuadamente. No podemos retrasar el programa, protestó Mendoza. Hay inversores esperando. También podrían estar esperando un caballo muerto, replicó Miguel Ángel con severidad profesional. Su elección, señores. Mientras la crisis se desarrollaba, Carmen regresaba de la oficina con una expresión inescrutable, haciendo un gesto casi imperceptible hacia Isabel, quien esperaba en la entrada del establo. El traslado debe posponerse, declaró Miguel Ángel finalmente, con la autoridad que solo un veterinario puede ejercer en situaciones como esta. Al menos hasta que Estrella esté estable y Lucía haya superado su crisis emocional. La conexión entre ambos es crucial para la recuperación de los dos. Don Hernández, atrapado entre la avaricia y el temor a perder su inversión, miró impotente cómo su cuidadosamente orquestado plan comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. 3 días después, en la oficina principal de Las Encinas, don Hernández contemplaba con expresión sombría los documentos esparcidos sobre su escritorio. El contrato original con la Hacienda El Dorado había sido misteriosamente extraviado, y en su lugar se encontraba ahora una denuncia formal presentada por Guadalupe Sánchez ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, acusándolo de explotación infantil encubierta. «Esto es ridículo», murmuró, pasando las páginas con creciente irritación. Todo estaba legalmente estructurado. La legalidad y la ética no siempre coinciden, Alfonso,
comentó Isabel, quien había sido convocada junto con Miguel Ángel para una reunión de emergencia. Y parece que la Procuraduría está muy interesada en investigar cómo un contrato comercial involucraba a una menor en situación vulnerable, sin mencionar el interés que ha mostrado la Federación Ecuestre por las condiciones del programa de reproducción intensiva que planeaban implementar, añadió Miguel Ángel. Violaciones potenciales al bienestar animal, según tengo entendido. Hernández golpeó el escritorio con frustración. Ustedes están detrás de todo esto. Tú, Javier, la psicóloga. Incluso Rafael me ha traicionado. Nadie te ha traicionado, respondió Isabel con calma. Simplemente elegimos proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Un golpe en la puerta interrumpió la tensa conversación. Era Carmen, anunciando que Rodrigo Mendoza había llegado y exigía ver a Hernández inmediatamente. El propietario de El Dorado entró como una tormenta, blandiendo su propio conjunto de documentos legales. «Esto es inaceptable», exclamó, arrojando los papeles sobre el escritorio. Citaciones, investigaciones, periodistas haciendo preguntas incómodas. Mi reputación está en juego. Controlemos la situación, intentó apaciguarlo Hernández. Podemos presentar una versión alternativa, enfocarnos en los beneficios educativos para la niña. Es demasiado tarde, interrumpió Mendoza, señalando su tablet donde se mostraba un artículo recién publicado en el principal diario de Monterrey. Escándalo en el mundo ecuestre, empresarios intentaron explotar a niña huérfana y su caballo miniatura. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a Lucía y Estrella durante su extraordinaria demostración, captando perfectamente el vínculo especial entre ambos. Esto es un desastre mediático, continuó Mendoza. Los inversionistas están retirándose. Cancelo cualquier acuerdo entre nosotros. Mientras los dos empresarios discutían acaloradamente, Isabel y Miguel Ángel intercambiaron miradas discretas de satisfacción. La primera fase del plan había funcionado. Esa misma tarde, en la pequeña pista auxiliar de Las Encinas, un grupo muy diferente se reunía bajo el cálido sol que finalmente había emergido entre las nubes. Lucía, completamente recuperada de su misteriosa enfermedad, montaba a Estrella con la misma gracia extraordinaria que había asombrado a todos días atrás. Pero esta vez, su audiencia consistía únicamente en aquellos que realmente se preocupaban por ellos. Isabel, Miguel Ángel, Fernanda, Guadalupe, Javier, Carmen y, sorprendentemente, Rafael. «Es hora de contarle», sugirió Guadalupe suavemente. Isabel asintió y se acercó al centro de la pista haciendo un gesto a Lucía para que se detuviera. «Tenemos noticias importantes», anunció con una sonrisa. Después de todo lo sucedido, don Hernández ha decidido que lo mejor para su reputación es mostrar un cambio de actitud. Ha aceptado donar oficialmente a Estrella al programa terapéutico. Los ojos de Lucía se iluminaron con esperanza cautelosa. Eso significa que Estrella ya no está en venta ni será trasladado, confirmó Fernanda. Town se quedará aquí permanentemente como parte del programa. «Y hay más», añadió Guadalupe, acercándose para tomar la mano de Lucía. «Dada la conexión especial que has desarrollado y considerando los beneficios terapéuticos evidentes, el juez de menores ha aprobado una situación especial». Miguel Ángel dio un paso adelante, su rostro normalmente serio, ahora suavizado por una emoción apenas contenida. «Lucía, he solicitado convertirme en tu tutor legal. Si estás de acuerdo, podrías vivir aquí en Las Encinas, en mi casa junto al establo principal». Un silencio expectante siguió a sus palabras. Lucía miró a cada uno de los presentes,
procesando lentamente la magnitud de lo que estaba escuchando. Vivir aquí, con Estrella, para siempre es mucho tiempo, sonrió Miguel Ángel. Pero sí, hasta donde podamos ver en el futuro. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas de Lucía mientras desmontaba con un movimiento fluido y corría a abrazar al veterinario. El círculo de aliados se estrechó alrededor de ellos, cada rostro reflejando la emoción del momento. ¿Cómo lo lograron?, preguntó finalmente Lucía, secándose las lágrimas. Digamos que don Hernández descubrió que la bondad puede ser más conveniente que la avaricia, especialmente cuando la alternativa es un escándalo público, explicó Carmen con un guiño cómplice. Rafael, que había permanecido algo apartado, se acercó finalmente. También quiero disculparme, dijo, su habitual arrogancia completamente ausente, por todo lo que dije sobre Estrella, sobre ti. Me equivoqué. ¿Eso significa que ahora somos amigos?, preguntó Lucía con la directa sencillez de los niños. Me gustaría eso, asintió Rafael, esbozando una sonrisa genuina. Tal vez podrías enseñarme algunos de esos movimientos perfectos que haces con Estrella. 5 años después, la arena principal de las Encinas estaba repleta hasta la última fila. Visitantes de todo México y varios países extranjeros habían venido para presenciar el espectáculo que se había convertido en leyenda en el mundo ecuestre. La presentación anual de Baile con Estrellas, el programa de doma clásica para caballos miniatura fundado por Lucía Martínez. Entre bastidores, Lucía, ahora una hermosa joven de 17 años, ajustaba la pequeña mantilla bordada sobre el lomo de Estrella. A su alrededor, una docena de caballos miniatura y sus jóvenes jinetes, todos niños del programa terapéutico, esperaban su turno para salir a la pista. Nervioso, viejo amigo, susurró al oído de Estrella, quien respondió con un suave relincho, como riéndose de la idea. Miguel Ángel, ahora director del renovado programa ecuestre terapéutico de las Encinas, se acercó con orgullo evidente en su rostro. «Están listos», anunció. «O casa llena, como siempre», Lucía asintió acariciando la crin de Estrella. ¿Quién hubiera imaginado que el caballo más pequeño del establo se convertiría en la estrella más grande? «Yo lo imaginé», respondió una voz familiar. Era Carmen, ahora coordinadora del programa alimenticio especial para los caballos miniatura. Desde el primer día que te vi con él, algunas conexiones están escritas en las estrellas. Cuando Lucía y Estrella entraron finalmente a la arena, el público se puso de pie en una ovación espontánea. Bajo los reflectores, realizaron una danza perfecta que parecía desafiar la gravedad y las limitaciones físicas, moviéndose como un solo ser en perfecta armonía. Entre el público, don Hernández, ahora retirado y considerablemente más humilde, observaba con una mezcla de admiración y arrepentimiento. A su lado, Fernanda sonreía con la satisfacción de quien ha presenciado la sanación de un alma herida. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, comentó la psicóloga. No es solo lo que Estrella hizo por Lucía, es lo que ellos han hecho por todos estos niños. En efecto, mientras los pequeños jinetes entraban uno a uno a la pista con sus diminutos compañeros, cada rostro contaba una historia de superación, de confianza recuperada, de esperanza renacida. Y en el centro de todo, galopando con la libertad y gracia que siempre había estado dentro de él, estaba Estrella, el caballo más pequeño del establo, cuyo espíritu había resultado ser el más grande de todos.